Esta pequeña conferencia que voy a hacer, en la cual solo se va a escuchar mi voz, puesto que no estoy en este momento, no puedo filmar, pero no quiero que pase una semana sin que yo dé un mensaje de alguna manera de lo que pueda yo pues compartir pues diríamos con lo que yo pueda aportar a lo que yo creo que puede ser pues de alguna manera de beneficio para todos los seres sintientes. Quisiera hablar en este momento de lo que es nuestra cultura, nuestra educación, cómo enjuiciamos a veces situaciones que no entendemos, pero la realidad es que no podemos tirar nunca la piedra, porque todos tenemos situaciones que hemos vivido, que hemos hecho en estas vidas, en otras. ¿Quién somos nosotros para juzgar? No somos nadie, no podemos juzgar, porque en cada uno de nosotros hay montones de situaciones que no son correctas. Que no las hagamos a la luz no quiere decir que sean correctas, ¿de acuerdo? Y tiene que ver no para juzgarnos, sino con nuestra educación, como nos hemos ido educando de una manera que hemos sido pues de alguna manera muy moralistas, hemos empleado muy mal el sexo, nadie nos ha enseñado a tener un sexo natural como lo tienen los animales. Hay un libro por ahí de la isla creo que es de las 6 sirenas, algo así. Este libro habla de cómo en alguna isla, no recuerdo, hace muchos años que leí este libro, el cual me encantó. Wallace es el apellido del que lo escribió, el nombre no me acuerdo ahora. Y habla de cómo en esa isla no existe una moral como tal, sino que no ha venido nadie a hablar de moral, nadie ha venido a enseñarles una religión, un comportamiento. Por lo tanto, ellos son naturales, son gente que nace, se desarrolla, muere y se relaciona con su pareja sin que veamos que el sexo tiene una carga, ¿no?, de malo o bueno. Es como un animal normal, pues tiene una relación sexual, pero no, o tiene hambre y come, ¿verdad? Tenemos hambre y comemos, tenemos sed y bebemos, tenemos frío y nos abrigamos. Y en este caso, en este libro de las 3 sirenas, creo que era, pues habla como esa cultura, ¿verdad?, pues nadie vino en esa isla a enseñarles moral ni nada de eso, entonces nada lo veían malo, ¿no? Lo veían todo natural, ¿no? Entonces cuando los niños tenían relación desde pequeños, o sea, como sin moral, porque no lo veían malo, veían que bueno, pues igual que comer es un placer, pues tener sexo es un placer, ¿no? Lo veían simplemente como algo natural, no había la mente de que esto pues no es bueno o es malo. Y cuando los padres querían tener una relación amorosa, pues simplemente le decían al niño que se saliera de la cabaña, ¿no?, donde vivían, porque iban a estar juntos, ¿verdad? Pero más que nada porque querían disfrutar su intimidad, no porque fuera bueno o malo. Es como cuando tú quieres ver una película, un partido de fútbol, ¿verdad?, que te gusta mucho, pues le dices, salte, por favor, si no te importa y a ti no te gusta el fútbol, déjame disfrutar de mi partido, no estés pasando por aquí, no estés pasando, tomando agua, bebiendo, hablando. Quiero disfrutar esta película o esta música o este partido. Entonces le decían a los niños, sálganse porque vamos a estar tu mamá y yo juntos, ¿no? Y lo veían normal, y los niños se salían de la cabaña, ¿no? A mí me encantó el libro porque yo creo que la forma de romper con la moral que está establecida nos ha dañado, o sea, el no saber, el tener una moral que nos habla de lo malo, de lo bueno, y nos ha marcado muchísimo, ¿no? Y ha pasado que nosotros, pues, hay cosas que las consideramos malas, pecaminosas, y hay otras que en otros países, pues, eso no pasa. Entonces, conforme a las situaciones que se están viviendo actualmente en el mundo, y no quiero nombrar específicamente a nadie,
porque no es mi labor hacer eso, sino dar conciencia. Entonces diríamos que cada país tiene, vamos a decir, tiene costumbres, tiene normas, que para ellos eso es bueno, es normal, no está, digamos, sancionado como algo pecaminoso o algo antimoral, obsceno. Me gustaría nombrar algunos países de los que conozco, aunque sé que hay muchos que no conozco esas costumbres. Pero, por ejemplo, pues en el Islam, ¿verdad?, está prohibido comer cerdo porque es pecado, y el que come cerdo va al infierno, y el que toma vino igual va al infierno. El cerdo está totalmente prohibido por el Islam, por la cultura islámica. Y de alguna manera en India lo que es un pecado es comer vaca. Entonces, pero comen cerdo, pero vaca no, porque la vaca es sagrada, entonces no se puede comer vaca porque es un animal sagrado. Y el que come vaca, pues para ellos van al infierno, o sea, es el mayor pecado que puedes hacer, pues matar a una vaca. Y las vacas pueden pasar por donde sea, pisar los sembrados, hacer lo que quieran porque son sagrados. O sea, para nosotros, pues casi sería una obscenidad que la vaca esté destruyendo los sembrados, ¿verdad? Entonces, así, o que por comer cerdo te vayas al infierno, o por beber vino, pero para ellos es sagrado eso, es sagrado, y no puede haber un cambio en su cultura, porque la cultura es así, y además así lo dijo Mahoma, o así lo dijo Buda, o así lo dijo diferentes líderes, que en su momento, al morir, dejaron ya esto escrito, y al dejarlo escrito, pues ya nadie lo pudo remover, porque lo dijo Buda o porque lo dijo quien lo haya dicho, Mahoma. Por lo tanto, no hubo otro líder que llegara y dijera, bueno, a ver, no se puede comer cerdo porque en aquel momento todas las personas pues no sabían que existía la triquina, la triquinosis, y por lo tanto pues decidí, como eran todos todavía muy salvajes, pues que no se podía comer cerdo porque no entendían y lo comían. Entonces morían de triquinosis. Y además porque el cerdo quizás sea uno de los animales que tenga más toxinas, pero como no lo entienden, mejor les digo que está prohibido. Y como veo que lo siguen comiendo, pues entonces mejor les digo que se van al infierno si lo comen. Como una forma de protegerlos, pero porque son como muy primitivos todavía y no podemos entender por qué no podemos comer cerdo. A lo mejor ahora ya nos explican, no, mira, con este calor y los cerdos sin una vigilancia, digamos, veterinaria en aquel momento, pues no puedes comer cerdo porque te puede dar triquina, y seguramente había muchos casos de muerte por triquinosis. O te tienes que lavar las manos todo el tiempo por el calor que hace, porque te comen con las manos, entonces te llevan las manos a la boca. Entonces mejor es obligatorio estarse haciendo abluciones y lavándote las manos. Pero esto los grandes líderes lo manejan porque en ese momento histórico él tiene más conciencia y sabe que no le van a entender, y mejor dice, esto está prohibido. Ahora, ven que son personas, pues, vamos a decir, apasionadas, vamos a decir, gente que es, pues, con mucha energía, y los hombres son muy, vuelvo a repetir, apasionados, y gente muy amorosa, podríamos decir. Y se van a estar teniendo hijos por todos los lados. Entonces un gran líder, para poderlos enseñar, pues en vez de restringirles y decirles, no, pues es pecado y todo eso, pues ahí sabe que no los va a contener. A lo mejor sí los puede contener de que no coman cerdo, porque pueden comer otras cosas, pero de que no estén con mujeres es muy difícil, porque la naturaleza humana está hecha para reproducirnos. Y por lo tanto, si yo soy un sabio, digo, no, estos van a regar hijos por todos los lados. Entonces, muy sabiamente Mahoma les dijo, puedes tener todas las mujeres que quieras, siempre y cuando mantengas a las mujeres y también a los hijos que ellas te den, y a todas les des lo mismo, porque de todas las maneras las iban a tener. Entonces mejor que sea legal, no que las tengas a escondidas y que todo esto se convierta en que es un pecado, que eres un sinvergüenza porque andas con otras. Mejor él muy sabiamente dijo, esto no lo puedo controlar. Mejor ten todas las que quieras. Ahora sí, responsabilízate, manténlas, y a los hijos igual. Eso es más sabio
que decir cásate con una y ten otras a escondidas. Entonces, que de todas maneras las tienes, pero ni las atiendes, ni les das cobijo, ni les das casa, ni alimentas a sus hijos. Entonces, nada más quiero exponer lo que es las costumbres y la conciencia de dónde sale. Sale de líderes que entienden que ese momento histórico no se puede controlar algunas situaciones. Entonces, así en distintas culturas hay distintas formas de ver la vida y de pensar, y tenemos que respetar todo, no juzgar, entender que en su momento fue así y simplemente pues continúa así porque el líder se murió, y al morirse pues a lo mejor si hubiera vivido otros 100 años más, pues a lo mejor lo cambia, y entonces ya a lo mejor les dice, bueno, a ver, la realidad es que con que tengas una y la ames, pues es suficiente, porque ya tienes una mujer. O bien sí se puede comer cerdo siempre y cuando ese cerdo pues esté revisado, que no tenga una enfermedad que es mortal. Entonces, pues así las costumbres de muchos pueblos y países, pese a que estamos en la era de la tecnología, para Occidente es muy desconocido algunas costumbres de otros lugares, y a lo mejor la de los árabes es más conocida, pero otras no. Entonces, igual en este contexto, hablando de los árabes, pues por ejemplo, para los árabes es un honor que en una boda, en una fiesta familiar importante, elegante, inclusive del gobierno, ¿verdad? Pues después de comer todo el mundo eructe, y eructe en alta voz, para que todo el mundo escuche el eructo, y lo que para ellos ese eructo es que le ha gustado la comida, que ha sido provechosa, y se tiene que escuchar. Si tú no eructas en algunos, digamos, niveles, ¿no? No te vuelven a invitar a algunos nunca más, porque dan a entender que no te gustó la comida, que no fue provechosa para ti. Como todo en este mundo, pues todo se va perdiendo, se va bajando el tono. Los chicos jóvenes ahora pues quizá ya no tengan algunos esas costumbres o las tengan menos arraigadas, pero yo hablo de la cultura en sí, de la raíz. Y sin embargo nosotros en una boda, en un convite, en una ceremonia más o menos importante, pues si nosotros eructamos y hacemos al eructar un ruido, aunque sea poquito, nos considerarían que somos unas personas que no estamos educadas y que no tenemos vergüenza de en una comunión, en una ceremonia, digamos, un casamiento, una falta de respeto, ponerse a eructar digamos, a bocajarro, de una manera violenta y sonora. O sea, y no hay que juzgar, simplemente son costumbres que no las podemos entender o que no podemos valorar la diferencia cultural que ha marcado la forma en que hemos sido enseñados. Y hay culturas que tienen cosas muy secretas y que para otras personas eso puede ser malo, negativo. En el caso, por ejemplo, de algunos lugares del Polo Norte, hay algunas etnias que para ellos es un honor ofrecer a su mejor invitado a que tenga relaciones con la esposa de ese mandatario, ¿no? Háganse cuenta, llega un amigo o un gran líder a esa comunidad, y el jefe de la comunidad de regalo le ofrece a su esposa a que esa noche tengan una relación sexual, la esposa y el invitado. Es una situación sumamente grave que el invitado se niegue. Es una ofensa más grande que tú le puedes hacer a esa etnia del Polo Norte, es que te niegues a acostarte con su esposa y que tengas una relación íntima con ella. ¿Qué haríamos nosotros los occidentales? Diríamos qué poca vergüenza, cómo es posible que en la casa de quien la invitó se haya acostado con la esposa. O sea, ¿sí me entienden? No hay moral como tal, cada país tiene una manera de pensar, de ser, y la persona, aunque se lo explicaras, no lo puede entender porque ha sido educada en esa cultura, que si él da a la esposa a que se acueste con alguien es porque lo aprecia mucho a esa persona y le da lo más sagrado que él tiene, que sería su esposa.
Entonces hay que respetar esas culturas que somos totalmente ignorantes de ellas. Y hay una película, hay un libro, el libro no sé cómo se llamaría, pero la película, cuando yo era pequeña la vi, se llamaba Los dientes del diablo. Y el protagonista, perdón, era un actor que se llamaba Anthony Quinn. En esa película se ve justo eso, que el jefe de la tribu le ofrece, que era Anthony Quinn, el jefe de la tribu, le ofrece a su esposa a un sacerdote católico que llega a evangelizarlos, ¿no? Entonces ellos adoraban al sol y como este sacerdote les habla de Jesucristo y les habla de que existen maestros que han venido a la tierra a enseñarnos, pues entonces el jefe le hace varias ofrendas y una de ellas, que todas eran muy difíciles porque una era comerse el hígado de un oso crudo y era así matar el oso para que él se comiera el hígado crudo y el pobre pues se lo come porque si no pues todos los que estaban ahí lo miraban a ver que el sacerdote se comiera el hígado y se lo comen con tal de que pues no lo mataran porque eran salvajes. Hay que entender que son a veces otras eras, o sea, el crecimiento es como que tú entiendas las cosas y si no las entiendes pues te tienen que, o sea, lo tienes que hacer porque a lo mejor es pena de muerte si no lo haces. Y la siguiente fue la esposa, ¿verdad? Pues él como era católico, pues él no quería acostarse con la esposa de él, porque primero porque él no se acostaba con ninguna mujer, porque era un sacerdote auténtico. Y a lo mejor si hubiera sido un hombre normal, pues a lo mejor dice, pues con tal de que no me maten me acuesto, ¿verdad? Pues, total. Pero claro, el sacerdote pues no se acostaba con nadie, y menos con la esposa de este señor. Y pues lo que hace la película que te enseña que él no se acuesta porque era un verdadero sacerdote, pide ayuda a Dios para que lo ayude, pero por supuesto como es la mayor ofensa que le podías haber hecho al mandatario, pues lo matan, ¿verdad? Entre todos los de la tribu matan al sacerdote. Él se lo dice, si no te acuestas con mi esposa es pena de muerte. Y él, pues claro, con sus creencias religiosas, porque te vuelvo a repetir, si no hubiera sido un sacerdote, pues entonces sí hubiera accedido a lo mejor, con tal de que no lo mataran, ¿verdad? Pero en este caso, al ser un católico que no se podrían casar, pues entonces lo matan. Y así podemos indagar, lo que pasa es que no sabemos, ¿verdad? Y nos metemos en culturas que no tienen esta enseñanza y que nosotros occidentales no las entendemos, ¿no? Entonces, lógicamente, en algunas culturas pues hay algunas formas de saludar, como es sacar la lengua, por ejemplo. Y claro, lógicamente, pues si nosotros le sacamos la lengua a alguien es una falta de respeto, sacarle la lengua a alguien. Aunque jugando se la podemos sacar a un niño, la lengua, hacemos, claro que sí. Por lo menos yo en España me acuerdo que de burla le sacábamos la lengua al niño, al amigo, le sacábamos la lengua, ¿no? Todos sacábamos la lengua en plan de burla. Yo no sé si se sigue haciendo, pero yo de pequeña le sacaba la lengua a muchos y otros me lo sacaban a mí la lengua, pero era en plan de burla, como de, eres tonto, y sacabas la lengua, ay, bobo, como en plan de burla. Pero la cultura, por ejemplo, tibetana, sacar la lengua es como un honor. Y también se puede hacer por broma, ¿no? O sea, igual que nosotros también lo hacemos por broma, también lo hacemos por broma sacar la lengua a veces, ¿no? Ya se ha ido perdiendo esa costumbre, creo yo, ya casi, pero aún así se hace por instinto. Entonces, puede ser por una broma que sacas la lengua, o puede ser también por burla. Pero en la cultura tibetana es un saludo y es como una bendición, es como lo puedo explicar, o sea, como... es un juego también, puede ser un juego, ¿no? Y puede ser también la intención que tenga la persona que lo hace. Es igual que si yo saco la lengua en plan de burla o la puedo sacar en plan de broma. O sea, todo tiene que ver con lo que yo tengo adentro. Si es en plan de burla, que saco la lengua ahí como que tonto eres, si le saco la lengua, ¿verdad? Tonto, eres tonto. Entonces ahí tiene una carga de burla. O puedo sacarla en plan de broma. Entonces, diríamos que hay cosas también que para una cultura eso no es malo, porque no tiene una carga sexual. Para nosotros la lengua tiene una carga sexual. Entonces, ¿cómo está considerado quizá en otros lados esa broma, si es que fue
que saques la lengua por broma, ¿no? O si es por bendición, ¿verdad? Que lo haces por bendición. Claro, para una cultura occidental, pues lógicamente acostarse con la esposa del jefe, pues puede ser el mayor agravio que le puedes hacer a una persona, ¿no? Y si es tu jefe, pues se te acabó tu trabajo, tu prestigio, y hasta la cárcel puedes ir, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver todo esto como no darle esa carga, sino qué cultura tiene esa persona, qué quiere hacer, qué quiere expresar o qué quiso expresar cuando de alguna manera eso es una tradición de toda la vida, ¿no? Entonces, pues hay otra situación con la cultura china, por ejemplo, dicen que la saliva es muy curativa, ¿de acuerdo? Por eso nosotros cuando tenemos una herida, nos golpeamos, instintivamente tomamos la saliva y nos damos en la herida con la saliva, ¿no? Porque la saliva es como si fuera un alcohol, vamos a decir, o un agua oxigenada, tiene muchos elementos de sanación. Precisamente una vez un maestro mío chino de cultura oriental dijo, si ustedes supieran los poderes que tiene la saliva de sanación, entonces pues ¿cómo saber nosotros quiénes somos para juzgar a nadie ni a nada si no tenemos el conocimiento de la intención de la persona? Porque lo mismo depende de la intención de la persona, es bueno o es malo. Entonces, lógicamente hay cosas que tienen que ver con el que las está haciendo, la intención que tiene, si es curarlo, bendecirlo. Entonces, lógicamente, una persona, pues por todo lo que sabemos que está pasando en las redes y en el mundo y los juicios y esto, qué terrible y qué malo y qué vergonzoso a veces algunas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Pues todo esto viene a romper patrones, a que rompamos con muchas cosas establecidas y que nos demos cuenta que no todo el mundo piensa igual y que no todo el mundo tiene el contenido sexual que nosotros tenemos, por ejemplo, ante esto que les decía de acostarse con la mujer del jefe, que eso es el mayor regalo, ¿no? O de alguna manera irnos al infierno por haber tomado un trozo de jamón. Entonces decimos, qué tontería. Yo me encontré unos árabes una vez en un tren, ¿no? Y cuando comía yo jamón como española, pues ya me dejaron de hablar, ¿no? Porque era una pecadora. Entonces, claro, ellos habrán dicho, qué poca vergüenza tiene esta mujer, esta niña, porque era una jovencita, ¿verdad? Comerse cerdo y delante de nosotros. Qué terrible, ¿no? Qué pecado tan grande, qué ofensa, qué falta de ética y de todo. Me habrán dicho de todo porque me dejaron de hablar y porque yo traía pues un sándwich de jamón, ¿sí? Entonces, claro, en su cultura de ellos, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, el agravio más grande, comer cerdo y aparte delante de ellos, como una falta de respeto de todo, ¿no? Pero pues yo no lo sabía, yo era una jovencita de 17 años. Bueno, ellos me lo dijeron que era el mayor pecado que se podía cometer, ¿no? Entonces, no podemos juzgar nada en este mundo, nada. O sea, tendríamos que estar dentro de esa persona para saber qué hizo, por qué lo hizo, con qué actitud, si lo hizo para bendecir, si lo hizo para curar. Todo, no podemos juzgar nada, porque en su mente de esa persona tiene que ver lo que esa persona quería obtener. Si quería obtener una sanación, una bendición o una broma, no lo sé, yo no lo puedo saber, solo sé que son costumbres de otros países, son totalmente distintas, que no podemos juzgar, ¿de acuerdo? Y no tienen a veces una carga sexual como nosotros tenemos. A muchas cosas le tenemos carga sexual y en otros países eso no es sexual, es simplemente una tradición, una costumbre. En el Tíbet también las mujeres pueden tener muchos hombres, en algunos lugares, al revés que en Arabia, ¿no? Los hombres solo pueden tener una, pero las mujeres pueden tener muchos hombres. Entonces, en algunas etnias hablo, el Tíbet, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y muchas cosas que desconocemos, tantas, ¿no? Pero lo más importante es la intención que tiene la persona cuando hace algo. ¿Qué intención tiene? Tiene la intención de curar, de sanar, de ayudar, o de burlarse, o sea, si lo hace delante de mucha gente, como yo,
que estaba todo el tren lleno, ¿verdad? Y abrí el bocadillo de jamón y se lo ofrecí a la gente. Pues ahí está mi inocencia, porque yo que vas a ver que el jamón era el pecado más grande que podía haber. Y delante de la gente, pues seguramente todos esos árabes que iban ahí dijeron, qué descaro, ¿no? Delante de todos, sacar el sándwich de jamón. Digo, estamos hablando de los años 80, claro, a lo mejor ahora ya no se escandalizan, pero en aquel entonces, pues dejaron de hablarme, me miraban con odio, y yo dije, pues, ¿qué he hecho, no? Entonces, y como qué descarada, ¿no? ¿Cómo es posible? Y todavía nos muestra, sí, abrir, en España es costumbre abrir el bocadillo, la torta o como se llama, el sándwich, para que vean lo que hay adentro. Y yo les dije que si gustaban, ¿verdad? ¿Gustan ustedes? Y fue terrible, lo peor que pude haber hecho, ¿sí? Entonces, lógicamente, yo lo único que trato es de que nos abramos, de que no juzguemos, de que las cosas a veces, las apariencias engañan, no son lo que nosotros creemos. Yo he conocido maestros orientales, son muy bromistas, te pueden decir cosas con doble sentido para que tú aprendas y también pueden, a propósito, hacer un escándalo, ¿no? Para que la gente pues busque, ¿no? Y si buscas, pues indagas, ¿verdad? Pues llegas a entender, digamos, otro nivel de conciencia diferente y no juzgas. Y aparte, ¿cómo puedes juzgar cuando cualquiera de nosotros hemos sido mal educados en todos los aspectos, sexuales, mentales, emocionales? O sea, ¿quién nos dice que en otras vidas nosotros no hayamos sido X o en esta? Pero aún así, para el universo nada es malo. Para el universo todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza, todo tiene una razón de ser. Todo lo que pasa es por algo, no importa lo que sea. Todo lo que nos pasa es para aprender, para saber, para indagar, a ver por qué no comen jamón, a ver por qué eructan, a ver por qué estos pueden tener muchas mujeres, a ver por qué se pueden acostar con el jefe o la esposa del jefe y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué puede ser si nosotros no crecemos? ¿Cómo juzgamos si no sabemos la intención que tenía esa persona? Yo cuando mostré el jamón, mi intención no era que se fueran al infierno, y ni estaba yo haciendo la mayor obscenidad que pueda hacer un ser humano, ofrecer el pecado a todos los que estaban ahí, que era comer el sándwich de jamón. El pecado más grande, la ofensa más grande que puedes hacerle a un árabe, ¿no? Ofrecerle un trozo de jamón. Pero lógicamente ahora a estas alturas no lo ofrecería, ¿verdad? Y de eso podría hablar tanto, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares de Japón, si tú no te das un masaje en los pies a la hora de la comida, pones el pie encima de la mesa, ¿verdad? Y te das un masaje delante de todos, el pie, porque en el pie están todos los puntos, las terminales, digamos, nerviosas, y se supone, o sea, hay que entender el porqué. Entonces se supone que si te das ese masaje antes de la comida, pues vas a tener una digestión buena, va tu cuerpo a tener una mejor absorción. Entonces la gente llega a la comida, ya ven que ellos comen como en el suelo, ¿no? Entonces pone la pierna encima o sea, el pie encima de la mesita que está bajita, la persona está sentada en un cojín en el suelo, vamos a decir así, o en un taburete así de esos de japoneses, y ponen el pie todo el mundo ahí, y entonces ahí cada uno se da su masaje en los pies y luego ya pues sirve la comida y comen. Entonces, pues si aquí fuéramos a un restaurante, restaurantes de lujo, ojo, aquí fuéramos a un restaurante de lujo, nos descalzáramos, ¿verdad? Subiéramos el pie encima de la mesa y nos pondríamos a dar un masaje. Imagínate que eres el único que lo hace y todo el mundo está ahí comiendo. Tú te descalzas, pones el pie encima de la mesa y te empiezas a dar un masaje. La gente diría, este restaurante yo no vuelvo, qué asco, ¿no? Qué repulsión, ¿cómo es posible un señor ahí con el pie arriba de la mesa dándose masaje delante de todos? Pero qué falta de educación y de comportamiento, no vuelvo a venir nunca más a este restaurante. Oiga, mesero, dígale a este señor que por favor se ponga su zapato, que yo no quiero estarle viendo el pie. Y allá al revés, si no te das el masaje en el pie, pues parece ser que es también una falta como de no compañerismo, de que tú tienes que hacer todo lo que hacen todos los demás en el aspecto de estar como en una congregación, vamos a decirlo así, en la comida, ¿no? Entonces, por favor, nada es bueno ni es malo.
todo es por algo que se hace, y como la persona, otras no sabemos, ¿verdad? No podemos juzgar, porque nadie sabe. Miren, hubo un santo en la India, se los voy a contar, aunque la realidad pues es difícil para los occidentales entender todo esto, ¿no? La energía de un gran maestro, un santo, puede ser tan elevada, ¿no?, que hasta el pipí que hace está cargado de lo que ellos llaman la Shakti divina. Entonces, hay algunos libros del Tíbet que yo he leído donde a estos santos hacían tantas locuras que parecía que estaban locos. Entonces los llamaban los divinos locos, algo así, ¿no? Porque ellos vienen a la tierra solo a dar conciencia y después se van, se mueren y se van, ¿no? O se desaparecen. Pero hacen cosas que para los demás pareciera que están locos y que cómo es posible que hagan eso. Y puede haber mucho juicio al respecto de lo que hacen y puede ser que no entendamos nada, ¿no? Pero en ese libro, que después no me acuerdo ahorita bien del título, ¿no? Se llamaba La Divina Locura, pero ahorita no me acuerdo del nombre de la persona que lo escribió, ¿no? Que era una persona tibetana, un ser iluminado, por supuesto. Como algunos maestros para, bueno, ese loco, que era un loco divino, casi lo llaman un loco divino, pues por ejemplo si quería ayudar a alguien, pues, o sea, viene en el libro, no me lo estoy inventando, ¿no?, de cómo estos santos, pues a lo mejor te tiraban una piedra a la cabeza para curarte un tumor, entonces tú llegabas con el tumor y para buscar al santo, ¿verdad? Y el santo no te dejaba ni que te acercaras, decía, no te acercas, se agarraba una piedra y pum, vale a la cabeza, te pegaban justo en la cabeza y cuando llegaba a su casa ya no tenía tumor. Tú dices, ¿y por qué una piedra? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? Pues no lo sé. Yo desde mi conocimiento puede pasar que esa piedra que le lanzó, que sería una vergüenza para la humanidad, dirían, fíjate, el hombre recorrió 1000 kilómetros para buscar a este santo y este santo agarró un pedrusco y se lo aventó a la cabeza, le sangró toda la cabeza, ni siquiera le habló, se fue, ¿verdad? Se tuvo que ir sangrando, pero cuando llegó a su casa se había sanado. Y resulta que ese tumor era maligno y no era curable. Y por eso se había ido a ver a este santo que era tan famoso. Eso para los occidentales ni siquiera es conocido, pero aparte de no ser conocido, ni siquiera lo admitimos porque no entendemos que a lo mejor, yo voy a emplear mi imaginación, a lo mejor esta persona vio que eso venía de otra vida, en donde él había arrojado una piedra, vamos a decir, y había matado a alguien. Me pongo yo por mi conocimiento que tengo de los registros acásicos, los cuales yo leo e interpreto, pues puedo interpretar que si yo tiré una piedra y maté a alguien o lastimé a alguien, esa piedra ahora me tiene que venir a mí otra vez y a lo mejor esa piedra me mata. Pero un santo a lo mejor te tira la piedra que tenía que haberte tirado un asesino para matarte, ya que tú habías asesinado a otro, ¿verdad? Digo, hablando del karma y de la cultura oriental, en la cual el karma dice que es ojo por ojo, diente por diente, que lo que tú siembras, tú recoges. En esa cultura, hablando de esa cultura, ¿verdad? Pues si yo tiré una piedra, abrí la cabeza a alguien y lo maté, a lo mejor en esta vida, en ese contexto, en esa enseñanza, me la tiran a mí y entonces yo me muero. Pero en vez de que eso pase, este santo me tira la piedra para que tenga el regreso de esa acción, ¿verdad? Pero en vez de que me mate, me cura. Entonces, no es por algo que tiró la piedra, pero no lo entendemos. Nosotros no podemos entender cómo yo he viajado 1000 kilómetros para ver a este santo, para ver si me cura, porque dicen que es sabio y cura y sana a la gente y no sé qué, y me da una pedrada, ¿verdad? Y no me habla y se da la vuelta y se va y se mete a su monasterio y cierra las puertas y no me recibe, me sangro todo, me llego sangrando y cuando llego a mi casa ya no tengo el tumor. Pero como esas historias, hay libros enteros escritos, pero es más la cultura oriental que tiene todo esto. Nosotros no tenemos esos conocimientos. O hay en ese libro, ¿no?, de La Divina Locura, también hay uno en que le regalan un cuadro, de lo que me acuerdo, un cuadro valiosísimo, ¿no?, a una persona, y este santo se orina encima del cuadro valiosísimo. Entonces, pues claro, la gente dice, pero ¿cómo puede ser que este cuadro que vale millones y que me lo han regalado, tú te orines encima de él? O sea, lo invita a su casa al santo, por ahí va, y el santo ve el cuadro en el suelo y lo orina encima de él, ¿no? O sea,
para nosotros sería la mayor obscenidad, la mayor vergüenza. Echaríamos a ese santo, disque santo, de nuestra casa y no lo volveríamos a imitar nunca más, porque ¿cómo es posible que aparte él, ahí medio, o sea, a lo mejor van con un taparrabos, a lo mejor no lleva, y ahí el señor, ¿verdad?, saca su pipí y ahí delante de todos orina en el cuadro. Entonces, lo que hablaba esta parte del libro es que a partir de que él orina en el cuadro, todas las personas que miraban ese cuadro lo secan y todo, y él se va, lo echan al santo lo insultan y todo, pero resulta que todo el mundo que miraba ese cuadro se iluminaba, ¿sí? Se llenaba de luz, porque su orina de este santo era ya... Digo, eso es las enseñanzas de Oriente, que habla que esto existe, ¿verdad? O que gente que lavaba la camisa de ese santo se iluminaba, o las zapatillas, ¿no?, cuando él andaba. X santos, hablo de X, considerados santos porque hacían milagros y porque eran grandes seres para ese país, ¿verdad? Pues las muchachas o que le ayudaba, la mucama o como se llame, solo con tocar las zapatillas de ese santo se llegaban a iluminar, ¿no? Porque hay algunos seres que vienen a la tierra que solo con estar con ellos te puedes iluminar, y la saliva tiene mucho que ver también con eso. Y otras costumbres que no voy a decir aquí porque no viene al caso. Lo que quiero dar es conciencia, no otra cosa, sino que no podemos juzgar puesto que desconocemos tantas cosas, y sobre todo la intención de la persona que lo está haciendo, el por qué lo hace. O sea, no lo hace para lastimar, o no lo hace a lo mejor, o lo hace en son de ayudar, puede ser, pero para la otra persona es un escándalo, porque imagínense, además, cuando tú haces algo en público que no hay nada que te lo esté impidiendo, ¿verdad? Pues como yo con el jamón, pues si lo hubiera hecho en privado, pues a lo mejor hubiera dicho, no, ¿cómo es capaz que me ofreces esto, que para mí esto es algo terrible, ¿no? Pero, o sea, me estás mandando al infierno, ¿verdad? Y no es que sea malo ni bueno, vuelvo a repetir, no es que sea bueno ni malo, sino el por qué esa persona, con qué intención lo hizo, si fue una intención de ayudar, la intención de una broma, la intención de romper, a lo mejor con más nivel de conciencia, romper con muchas cosas que están como desconocidas y que de alguna manera salgan a la luz, para que en un momento dado pues no juzguemos y respetemos también, porque no respetamos a veces las costumbres de otros países, o a lo mejor ya son muy primitivas y ya no sirven, ¿no? O ya pues, pero lo que quiero es romper con la parte moralista, sino que entendamos que a veces son costumbres donde ellos no tienen ningún tipo de que eso es malo, como lo de la isla de las Tres Sirenas del escritor Wallace, norteamericano, ¿no? Y esta isla de las Tres Sirenas parece ser que él lo vivió en esa isla donde esto pasaba, o sea, que tener sexo era simplemente, los niños desde pequeños tenían sexo, ¿no? Porque no había moral, no, nadie les dijo que era malo ni bueno, simplemente como animalitos, pues igual que te gusta comer, pues sentías una situación, digamos, sexual y no lo veías malo ni bueno, simplemente pues, como tengo hambre y como lo que sea. Entonces, léanselo el libro, vale la pena, La isla de las Tres Sirenas. Quiero comentar que cuando una persona llega a un nivel iluminativo muy alto, de su paladar fluye un líquido que viene desde la pineal. Al parecer es una sustancia dulce que se llama amrita. Esta sustancia, muchos orientales, de muchos maestros, no sé cómo le hacen porque yo no he estado en una ceremonia, sé que esto existe y que cualquiera podemos producir amrita. Es un néctar que produce nuestra glándula pineal, con la cual pues tenemos un nivel iluminativo, ¿de acuerdo? Entonces muchos maestros la segregan cuando tienen un nivel alto y la van poniendo en pues en un utensilio, en una copa, porque las personas que se lo toman pues entran a estados iluminativos o pueden tener un empujón espiritual muy fuerte, pero todo esto es muy secreto y muy sagrado. Entonces pues esto solo los maestros que han tenido la gran oportunidad de estar entre tibetanos, conviviendo, estudiando sus culturas, pues saben que esto existe.
y que cualquiera de nosotros podemos segregar amrita siempre y cuando meditemos. Se llama el néctar divino, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, algunos orientales lo tienen todo por escrito, por supuesto, pero algunos orientales están dando conocimientos, enseñanzas, pero la mejor manera es que una persona lo tomara esa amrita. Bueno, en un niño puede ser algo espectacular si el niño logra tomar, aunque solo sea un poquito de la saliva del maestro, ¿de acuerdo? Pero todo esto es muy secreto, muy secreto. Entonces, qué terrible que estemos tan ignorantes, ¿de acuerdo? Porque vuelvo a repetir, hay cosas que no tienen carga sexual. Yo he tenido maestros que han estado en ceremonias donde pues recompilan la amrita que sale de la saliva del maestro y luego la van repartiendo entre todos los monjes que están ahí. Pero a veces les ha costado años para juntar esa amrita porque son unas gotitas que se segregan solamente. Entonces imagínense que de algo tan sagrado, pero que no se puede transmitir si la persona no lo entiende, es como lo de la esposa del jefe, lo vuelvo a repetir, porque no lo van a entender la gente moralista que no tiene ningún conocimiento al respecto. Y si yo no le puedo decir a la gente cómo le doy mi saliva a este niño, o sea, no se puede a veces. Y quizá todos los que están ahí lo saben, y por eso también si lo saben y lo tienen como cultura, pues ya lo saben, y por eso ni se enojan, ni se enfadan, ni les parece al revés, se ríen, como diciendo, mira qué manera tan curiosa de transmitir la amrita a mi hijo, suponiendo que el hijo lo hubiera aceptado. Pues ya quisiéramos, de verdad, digo, si lo podemos entender, que un maestro nos pudiera transmitir a través de su saliva la amrita. Pero ¿cómo si no sabemos que esto existe? Y además quizá ni lo creamos, aunque esté en libros escritos secretos en el Oriente, ¿verdad? Y para que segregue una persona amrita de su paladar, necesita un nivel muy alto espiritual. Entonces, pues, y no anda repartiendo la amrita por ningún lado, sino que es a través de que la conservan a veces en frascos o en lugares así, que yo tampoco sabría explicarlo exactamente, pero sé que cualquiera de nosotros podemos producir amrita si nos iluminamos, y que si esa amrita se la podemos dar a alguien, esa persona también puede entrar en estado de iluminación, sobre todo si es un niño inocente. Y a veces, y como no sabríamos cómo explicarlo, pues tengo que decir qué digo, no lo sé, que es una broma, que no sé qué decir porque no lo van a poder entender nadie, a no ser que sea tibetano o los monjes que están ahí, o los que sí saben además qué fue lo que quiso hacer esa persona, porque tiene que ver con eso. Y lo más seguro es que haya sido porque haya entrado en un estado en cual quiso ayudar a ese niño espiritualmente, ¿no? Entonces, dándole esto, ¿verdad? Pero para eso hay que absorber esta saliva, ¿ves? Y es muy difícil, es doloroso tanto desconocimiento. Y además, pues porque en nuestra cultura, pues no lo hay. Esa es la historia. Así que básicamente los que producen, o sea, los que tienen más conocimiento de esto son los tibetanos, ¿sí? Y tienes que tener un nivel de santidad para que produzcas amrita. Y bueno, la idea es que veamos esto como una bendición en vez de como una maldición, lo cual es bastante difícil para nosotros los occidentales, ¿sí? Y ojalá y podamos ayudar con esto a que la gente se abra más y sepa que hay cosas que no se pueden decir para todo el mundo, pero yo me atrevo a transmitirlo porque he estudiado con grandes maestros de los cuales pues me hablaban de la amrita, pues todo el tiempo, ¿verdad? Que la teníamos que producir cada uno de nosotros en nuestro paladar, en nuestra saliva. Esto podía curar, también la amrita puede curar todo, pero bueno, es muy secreto, pero últimamente ya no tiene que haber nada en secreto, pero los orientales son muy cuidadosos de a quién le hablan de este tema. Entre ellos lo conocen, pero no todo el mundo lo sabe, pero no porque lo quieran ocultar, sino para que no lo usen mal. Quisiera añadir también que hay que entender que los orientales, los chinos y en general casi todos los orientales han sido en sus tradiciones
muy, digamos, cuidadosos de no divulgar hacia la gente normal, las personas del mundo, sus secretos y sus conocimientos. Han sido muy meticulosos y de alguna manera ellos cuidan mucho de que sus tradiciones no sean, vamos a decir, malogradas, o que personas que no saben nada de esto las vayan a degradar. Y claro, en vista a que esto tiene pues miles de años de secretismo, de que esto no lo compartían ellos con nada más que con los monjes, con los grandes seres, y rara vez con gente normal. Ahora ya están abiertos y ahora ya pues lo comparten con más gente poco a poco, pero este secretismo hace que esto continúe. Entonces yo pienso que también ellos deben de abrirse un poco más, no que vayan a decir todos los secretos que hay en sus tradiciones, porque para eso uno tiene que ir poco a poco creciendo, irla entendiendo poco a poco. Es un crecimiento en el cual vas entendiendo muchas cosas y las vas viviendo, porque estas tradiciones en sus enseñanzas hacen que tú lo vivas, no es una creencia, es una vivencia. A la hora en que tú practicas las meditaciones y los trabajos de ellos y las iniciaciones que ellos te dan y las transmisiones, pues es una vivencia. Tu conciencia va cambiando y tú vas entendiendo cosas que al principio pues no entenderías. Entonces pienso que ellos tendrían que abrirse un poco más también y explicarle al mundo lo que ellos piensan al respecto de lo que hacen, no tanto los secretos que hay en estas tradiciones, porque a lo mejor la gente no está preparada, aunque los que están ahí, que siguen la tradición, pues seguramente muchos de ellos pues saben todo esto, que yo sé porque he estado con ellos. Entonces diríamos que les falta un poquito ya de abrirse un poco más y de alguna forma explicar lo que ellos hacen y cuál es la intención, sobre todo, de sus iniciaciones o de sus transmisiones, porque ellos transmiten la energía. Ellos pueden transmitir la energía de muchas maneras, a través de la mirada, a través del toque, o sea, de tocarte, a través de ponerte la mano en el corazón, de abrirte el corazón, a través de poner su cabeza en la tuya, para que su energía de él pase a la tuya. Entonces, pues lógicamente estas transmisiones, la gente que estudia con ellos, pues ya sabe que son así. Y cuando la persona se inclina ante el maestro, no se está inclinando ante el maestro, se está inclinando ante la verdadera naturaleza que representa él, o sea, ante tu propio ser. El ser de él y el tuyo es el mismo, todos somos uno. Entonces, a la hora en que tú haces las reverencias, como lo podemos llamar ahora en español, o las postraciones, que ellos lo llaman así, te estás postrando ante tu verdadera naturaleza divina, que él representa su propia naturaleza, que es de la misma naturaleza que la tuya. Entonces, claro, esto te lo explican cuando estudias con ellos, pero cuando no, la gente no lo sabe, porque son transmisiones orales. En la antigüedad casi todas las transmisiones eran orales, como con Jesucristo. Todo era oral y no se podía grabar, porque no había grabadoras, ni inclusive no se escribían, era lo que se le iba quedando a la persona en su cabeza y sobre todo en su corazón y en su experiencia. Entonces eso es también lo que quiero añadir, que pues sí estoy de acuerdo que ellos deberían un poquito ya de abrirse y decir, pues esto es nuestra tradición, significa tal cosa. Aunque sé que es muy sagrado para ellos y no pueden explicarlo porque es una vivencia. Entras a un estado alterado de conciencia. Cuando ellos te dan una transmisión, tú entras a un estado alterado de conciencia. Yo que he tenido transmisiones, en ese momento entras en algo que no lo puedo explicar porque es una experiencia, ¿verdad? Pero entras en una alegría, en un gozo, en una expansión, una felicidad absoluta. Entonces no es algo que tú creas o que tú crees que eso es así o que es que te lavan el cerebro, ¿no? Sino que cuando estás ahí, todos los que están ahí tienen una experiencia de conciencia y una experiencia como de mucha alegría y de mucho éxtasis, ¿no? Y de mucho entendimiento, con mucha concentración y conexión contigo mismo.
no con nadie más, contigo mismo. Y a veces ves vidas pasadas y cosas así. Entonces, pero más que nada es mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho gozo. Pero sí, pienso que eso tendrían que hacer, abrirse a explicar un poquito nada más para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Y que piensen que parecen cosas malas y son buenas, o a veces hay cosas buenas que parecen malas, o malas que parecen buenas. Entonces hay que entender también esto y esperar que pues todos estos linajes se abran un poco más a nuestro entendimiento occidental y para que no haya malas interpretaciones. También es importante que estamos en un cambio de era y estamos pasando a otro momento. Todas las religiones se van a terminar, vamos a unificar todo, vamos a tener solamente un contacto con nosotros mismos y con la fuente universal, y los que crean en Jesucristo pues tendrán una conexión con Jesucristo, y los que crean en Buda pues tendrán una conexión con Buda, porque todos son grandes maestros. Hay que entender, como los santos, ¿verdad? Son grandes maestros que vienen en diferentes niveles. Entonces se está viendo un cambio planetario en el cual es importante entender que hay veces que se acelera el karma precisamente para que se rompan muchos patrones, incluyendo a las tradiciones esas que hay pues tan herméticas, que también se rompan y que también haya pues ahí un poco un cisma, ¿no? Donde de alguna manera la gente diga, no, esto es así, esto, o sea, está dentro de la conciencia, digamos, cósmica, que para romper patrones a veces hay que hacer un poco la guerra, porque no entendemos de otra manera. Tiene que haber controversia, tiene que haber a veces pues la investigación. Por ejemplo, cuando hay algo de controversia, pues es bueno que haya gente que investigue, ¿verdad? Y sea bien o sea mal, la gente logre pues un conocimiento más claro de las situaciones que puedan pasar, porque en este momento pues sí se va a desatar cada vez más el mal y cada vez más el bien. Es lo que dijo Cristo: separaré la paja del trigo. Entonces eso es lo que va a pasar ahora. Va a estar cada vez más gente más mala, y cada vez gente más buena, y cada vez menos los tibios, pero es un proceso. Entonces, en este cambio planetario en donde va a haber esta separación de la paja del trigo, pues muchas tradiciones, vamos a llamarlo así, quizá tienen que tener un rompimiento, tienen que también abrirse, ¿verdad?, a otros momentos en los cuales estamos viviendo, y quizá todas estas cosas que pasan son para que ellos también se abran y también puedan transmitir un poco más su tradición y no sean tan herméticos, como decía yo antes, ni tan celosos a lo mejor de sus secretos espirituales, y puedan explicarlo, ¿verdad?, como se los explican a los que estudian con ellos y se los demuestran, ¿no? Pero para la gente que no ha estado en un lugar, digamos, donde hay una tradición oriental, todo lo que ellos hacen es muy poco entendible hasta que lo vives, porque tienen cosas muy secretas. Por ejemplo, hay algunas meditaciones que son para cuando las personas mueren, poder transmitirles a ellos un cambio de conciencia y se puedan liberar, puedan llegar a los cielos o a los mundos perfectos. Entonces hay una transmisión que es para ayudar al difunto cuando ya se está muriendo y se pueda ir totalmente a los cielos o a los mundos perfectos. Hay otras que son para generar calor cuando estamos bajo cero, y simplemente con que hagas esos mantras y esas meditaciones, pues tu temperatura sube y se te quita el frío. Y así hay montones de cosas que son muy secretas, y los siddhis, ¿no?, de cómo adquirir poderes, pero a través de primero purificar la mente, y los siddhis son poderes y se van desarrollando a través de purificación. Entonces, a través de que te vas purificando, pues tú no estás buscando el poder, tú no estás buscando traspasar paredes, ni estás buscando ser vidente, ni estás buscando nada de eso, pero en la medida en que haces los trabajos espirituales, se dan solos. O sea, empiezas a estar más perceptivo, a que se abra más tu glándula pineal, aunque también hay trabajos para abrir el tercer ojo, claro que sí, pero más desde el aspecto de que todos nosotros tenemos grandes poderes dentro de nosotros, y que los tenemos que empezar a desarrollar
y a poderlos manifestar, pero siempre a través de la purificación, siempre a través de elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza, pues todos esos poderes que todos tenemos afloran poco a poco, sin hacer nada, simplemente practicando la purificación de la mente. Entonces, pues claro, todos estos revelaciones, ellos deberían de ir un poquito abriéndose, aunque ya se han abierto mucho, ya viajan en el mundo, ya hablan de muchas cosas, de la reencarnación, de lo que pasa después de la muerte, de la purificación del alma, pero luego hay otras cosas que son, pues la verdad, solo viviéndolas, solo estando ahí, que las ves lo que pasa y las vives, son partes de tu experiencia. Y el maestro te explica lo que es una transmisión y el poder que tiene que él te transmita, el nivel que él tiene o que te ayude a que des un salto energético. Pues bueno, también quería añadir esto de que sí, que estoy de acuerdo en que ellos también deben de explicar y abrirse un poco más y revelar lo que están haciendo para que la gente no malinterprete o crea que las cosas son tal como aparentan. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Mi intención no es ninguna, no es de convencer a nadie, porque yo no sigo ninguna religión. Para mí Dios está dentro de nosotros y nuestro espíritu es el que tiene la palabra, y de alguna manera pues mi maestro es Jesucristo, aunque también, pues como he dicho muchas veces, he trabajado mucho con budas. Los budas es un nivel, y también digamos los honro, y de alguna manera les agradezco a todos los budas pues la ayuda que me han dado, porque son seres iluminados también, no del nivel de Cristo, pero son también seres iluminados, ¿de acuerdo? Entonces, pues es lo único que quiero hacer, simplemente dar conciencia y que nos abramos más y que podamos, pues antes de juzgar, estudiar ese camino o esa situación o esa costumbre o esa religión, nada más estudiarla para entenderla, aunque no estemos de acuerdo, pero estudiarla para poderla entender sobre todo, y de alguna manera pues poder ser más flexibles entendiéndola, aunque no estemos de acuerdo, a lo mejor porque no es nuestra tradición. Bueno, pues muchísimas gracias y espero haber colaborado con no juzgar a nadie, porque no somos quien para juzgar, ni siquiera entendemos a veces lo que está pasando en el mundo y no entendemos tantas cosas que hemos vivido, ¿verdad? No entendemos a veces ni por qué estamos aquí, como para entender otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, todo es para aprender. Bueno, muchas gracias y espero haber aportado de alguna manera un poquito más de conciencia y claridad. Gracias. Y ojalá sepamos abrirnos, simplemente abrirnos, no es perdonar ni no perdonar, es como abrirnos a respetar y no juzgar, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo muy fuerte y pues solamente es que podamos entender que no todo es malo ni amoral, ¿de acuerdo? Un abrazo.